lo que es partir de un grupo de huesos que se encuentra en una barranca en Tacuarembó, reconstruir, mejorar la información de una especie y después saltar otro escalón y meterse con los elacantos de todo el mundo, básicamente. Porque lo que hicimos fue una revisión que nos llevó 2 años más o menos. Revisamos 400 millones de años de historia geológica de un grupo de peces que es muy diverso, que tiene más de 100 especies. Y lo que hoy en día es, reafirmamos la importancia evolutiva de los elacantos como grupo y del celacanto actual. Partimos de un fósil de Tacuarembó y terminamos hablando de un celacanto que vive hoy en el Océano Índico del otro lado del mundo y que está en peligro de extinción. Sí, el tercer trabajo va a contener una reconstrucción tridimensional de la cabeza, que la hemos hecho con tomografía computada en el Hospital de Clínicas, con apoyo de la unidad de imagenología de allá, de radiología quiero decir, y va a ser bastante llamativo. Seguramente porque hasta ahora no se ha hecho ninguna reconstrucción 3D del cráneo de un celacanto extinto. Para mí es inédito, es la primera vez que a mí en lo personal me pasa algo así. Es motivo de orgullo, de satisfacción y de saber que lo que hacemos aquí tiene el mismo valor que lo que puede hacer cualquier colega en cualquier lugar del mundo. Iban muy pocos programas de sobre ciencia aquí en TV Ciudad en el año 2021 y Pablo Toriño nos anticipaba. Vamos a estar trabajando y avanzando en esta reconstrucción 3D del cráneo del celacanto a partir de los restos recuperados en Tacuarembó. Y hoy, con todos los tiempos que la ciencia requiere, porque acá si algo que hay que tener es paciencia y tenacidad, vamos a estar presentándoles el fruto de ese trabajo que se anunciaba en aquella entrevista de Alexandra Perrone. Insisto, primeras semanas de abril de 2021 aquí en Sobre Ciencia. Hoy al cierre de este programa podremos cerrar un ciclo. Como todo eso, mucho más contenido científico en nuestro programa de hoy y en el arranque, el salpicón de noticias, las más importantes de la ciencia de esta semana. Un trabajo de un grupo de investigadores de Argentina develó cómo comenzaron a volar los murciélagos. La investigación abre la puerta al desarrollo de drones más sofisticados y fue publicada en la prestigiosa revista internacional Communications Biology. El científico del CONICET, Norberto Giannini, explicó que el origen de las increíbles características aerodinámicas de los organismos vivos de la naturaleza todavía es un misterio que, si se develara, podría significar un gran avance para la creación de máquinas. El trabajo científico explica que los murciélagos son un modelo de estudio perfecto. Investigando al murciélago fósil más antiguo, de 52 millones de años de antigüedad, se generó un modelo computacional que simuló el vuelo de los murciélagos primitivos y también consiguió emular la atmósfera de la época, que era mucho más densa que la actual. El resultado valida a la teoría darwiniana de que el origen del vuelo evolucionó desde un modelo planeador hacia uno volador, asegura el científico. El grupo argentino, liderado por Giannini, intentará ahora poner a prueba los resultados con una versión robótica para comprobar en la realidad física lo que observaron teóricamente. Se buscan voluntarias y voluntarios para investigar qué hay detrás de los cortometrajes y lo que nos hacen sentir. La investigación, que está a cargo del Centro de Investigación Básica en Psicología, invita a explorar cómo las emociones se transmiten a través de historias cortas. Para ello, los y las participantes tendrán la oportunidad de ver 9 cortometrajes especialmente seleccionados por su contenido emocional. Después de ver cada cinta, deberán completar un cuestionario. Para participar, se ha de tener de 18 años de edad en adelante y realizar el cuestionario en una computadora y con auriculares. Su duración es de 70 minutos. El enlace de acceso para la investigación está en pantalla. El Museo Ciencia Viva abrió nuevamente sus puertas. Ciencia Viva es un museo de ciencia y tecnología dirigido a todo público, pero especialmente pensado para niños de entre 8 y 15 años. A través de experiencias interactivas, el museo se propone fomentar la reflexión en torno a la ciencia y la tecnología asociadas a los usos que le damos en nuestra vida cotidiana. La muestra incluye experiencias que permiten abordar temas como comunicación, energía, biotecnología y nanotecnología, así como una zona específica
Robótica, en la que se presentan diversas aplicaciones que resultan de la convergencia de varias de estas tecnologías que se van descubriendo dentro del museo. La sala cuenta con una muestra permanente y está ubicado en el subsuelo del planetario municipal. La apertura al público se da sábados y domingos de 14:30 a 18:30 horas con entrada gratuita. Las visitas para grupos de estudiantes se hacen a través de agenda previa a través del correo electrónico cienciaviva@adinet.com.uy. China lanzó el pasado viernes una misión para recoger muestras de la cara oculta de la Luna, un hito nunca alcanzado que se enmarca en la ambiciosa idea del país de llevar una misión tripulada al satélite terrestre en 2030. El cohete, con la sonda lunar Chang'e 6, despegó del centro de lanzamiento espacial Wencheng en la provincia de Hainan, en el sur de China. El objetivo de la sonda Chang'e 6 es recoger unos 2 kilos de material de la cara oculta de la Luna y analizarlos en la Tierra. Es una misión de 53 días técnicamente compleja en la que debe producirse el intento sin precedentes de hacer despegar una nave desde esa parte de la Luna nunca visible desde la Tierra. La nave debe aterrizar en la cuenca Aitken, uno de los mayores cráteres de impacto conocidos en el sistema solar, para despegar luego de la Luna y tomar el camino de vuelta a la Tierra. Hay noticias que siempre nos ponen a todas y todos de buen humor cuando las vemos. Muchas de ellas tienen que ver con esto, con grupos de estudiantes de nuestro país que participan gracias a su destaque, su mérito y también su capacidad de trabajo y van a eventos internacionales de robótica, inteligencia artificial, etc. Alexandra, ¿cómo andas? Bienvenida. Hola, Gustavo. Bueno, justamente recordamos que el 25 de abril fue el Día Internacional de las Niñas en las TICs. Cierto. Justamente fue creado en el año 2010 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones con el objetivo de cerrar la brecha digital de género y justamente que se creen oportunidades para que justamente se acerquen las niñas y las adolescentes a actividades y a vocaciones, de alguna manera, tecnológicas. Y como vos decías, nosotros quisimos juntarnos en Sobre Ciencia con esta fecha tan particular y hacer una entrevista a las Techno Girls, que son sí, las chicas tecnológicas del Liceo número 2 de Rivera. Ellas son Antonella Salvarrey, Débora Rodríguez, Manuela Laguna, Lua González y Ashley López. Y no hablo más, dejo que ellas se presenten en esta primera parte del informe. Nosotras somos las Techno Girls, un equipo de robótica de Rivera. Nacimos el año pasado gracias a nuestro profesor Pablo Macedo, que nos unió como equipo y participamos en la categoría First Lego League FL Challenge. Acá en mi mano tengo el trofeo de la 10ª Olimpiada de Robótica, que la ganó las Techno Girls en segundo lugar en la categoría FLL. La categoría consiste en la pista, en el juego del robot. Con el robot se hace una carrera con otros equipos donde ese robot va a ir haciendo distintas misiones las cuales tiene que superar. Lo que hizo que el grupo fuera diferente a los otros equipos, siento yo que es, además de la amistad, también la buena química que tenemos todas al trabajar, porque sabemos organizarnos bien, nos llevamos bien, nos reímos, hablamos, nos ponemos de acuerdo al hacer tal cosa y porque tenemos mucha creatividad. Nuestra robot se llama Ada, en honor a Ada Lovelace, que fue la primera programadora mujer del mundo. La consideramos una más del equipo. Somos entre todos un equipo y ella también es parte. El profe se llama Pablo Macedo y siempre estuvo con nosotras desde el principio. Fue él el que nos incentivó a formar parte del equipo, de formar FLL todas. Y siempre fue un profe que jamás nos dijo qué hacer exactamente. Siempre nos tiraba ideas, pero no nos obligaba a hacer algo que no quisiéramos, ¿no? Siempre dejaba que nuestra imaginación huele y nosotros siempre nos llevamos bien con él. Mi experiencia el año pasado en las Olimpiadas de Robótica me aportó conocimiento,
Me aportó muchos valores en lo que es la amistad, en lo que es el trabajo en equipo, en lo que es aprender de otros y no quedarse en una misma burbuja. Y básicamente me aportó amistades, que son las que tengo hoy en día, son las gurisas, conocer otros equipos y pensar fuera de la caja. Somos un equipo solamente de chicas, que éramos el único del año pasado que competía en esa categoría, solamente de chicas, así que consideramos muy importante remarcar que también las chicas podemos hacer todo eso y que es un mundo para todos, no solamente para un género en específico. Surgió espontáneamente y es algo muy lindo que pase porque es una experiencia inolvidable, aprendes mucho. Y te das cuenta que debería ser más normal que haya más equipos de chicas. Entonces, por eso que nosotras queremos impulsar eso, de ciertas formas inspirar a otras chicas, porque a veces son muy subestimadas, a veces las derivan a otros trabajos que capaz no les gustan o por estereotipo dicen que son de la mujer. Entonces lo que queremos es inspirar a más niñas. Es un espacio muy lindo que creo que debería ser más común. Y decías, Alexandra, que la próxima competencia es fuera de fronteras, ¿no? Sí, es en la primera semana de junio en el Open Massachusetts. Van a estar representando a Uruguay. Y bueno, ellos nombraban ahí al docente, ¿no? Al profesor Pablo Macedo. Y recordemos que los clubes de robótica son extracurriculares, claro. Son horas que se hacen aparte de las horas de curso, y ahí se ve el compromiso de los centros de estudio y de los profesores y los docentes que hacen esta tarea, ¿no? Sí, y los estudiantes que podrían estar en su casa haciendo cualquier cosa. Claro, pero bueno, están ellos también la inspiración, como contaban, claro, ellas. Y bueno, y ahora en la última parte del informe nos cuentan cuál era su proyecto, porque si recordamos en las Olimpiadas de Robótica, además de crear el robot y programarlo para que supere unos objetivos en la pista, ellas también tienen que identificar una problemática en su comunidad y buscarle una solución. Bueno, nos cuentan esto y nos cuentan también en la última parte del informe cómo se están preparando para este viaje. Gracias. Nuestro proyecto se trata sobre un tour virtual por Rivera para que podamos llevarle a más gente, no solo de Rivera, sino de todo el país si es posible, para que puedan conocer nuestra cultura y el arte que hay en Rivera. Además de hacer entrevistas y hacer encuestas hacia la población en general, a ver si consideraban que había arte en Rivera, cuáles eran los artistas principales de Rivera y todo eso. Eso y muchas más cosas se trató en nuestro proyecto científico. Y ahora estamos implementando unas entrevistas que vamos a hacer con mujeres importantes. Por ejemplo, una de ellas fue una mujer la que hizo los diseños en piedra que están en todas las plazas, piedras blanco y negro. Fue una mujer que hizo, entonces nosotras queremos hacerles entrevistas y agregarlo al tour. El tour es una app, una aplicación. Ella consiste en poner varias diapositivas que van generando como con unas gafas de realidad virtual. Vos te las pones y de ahí la idea es que vos puedas ver todo tu alrededor, las plazas o los lugares que pusimos en el tour. Actualmente hay como 10 lugares más o menos, queremos agregarles algunos más. Yo me encargo de la parte del diseño digital 3D, de lo que sería Ada, nuestro robot, nuestra hija como la llamamos. Y bueno, básicamente es eso. Tiene altos y bajos, pero cada pieza que colocas es un nuevo aprendizaje. Nosotras ahora, gracias a que ganamos el segundo lugar en las Olimpiadas de Montevideo, en la 10ª Olimpiada, nos vamos a Massachusetts el 1 de junio en Estados Unidos para representar a Uruguay en esta competencia que se llama el Open. Estamos muy contentas y muy orgullosas de lo que hemos logrado gracias a nuestro esfuerzo, ¿no? Para ir a Estados Unidos estamos trabajando bastante en varias áreas, tipo la más importante es la programación y la estructura de nuestro robot Ada, que la estamos trabajando a full, pero también el inglés, como allá se te exige, por así decirlo, que sepas inglés, al menos un básico. Entonces nosotras estamos intentando de incentivarnos a nosotras mismas a aprender más inglés. Mis expectativas respecto al viaje a Estados Unidos están bastante altas. Tengo expectativas de conocer a gente nueva, a conocer cultura
culturas nuevas, ya que va a ir gente de varias partes del mundo. Tengo expectativas de conocer nuevas personas, de dar nuestro mejor con las gurisas. Y bueno, mi mayor expectativa es divertirnos y disfrutar ese momento. Yo diría que para las chicas y mujeres que quieren empezar con el mundo de la robótica y programación, que no se necesita ser un experto para programar o hacer robots, simplemente se aprende con el paso del tiempo y hay que divertirse y no hay vocaciones para un género u otro, sino es que son vocaciones, cualquiera la puede hacer, solamente hay que querer y ir nomás por lo que uno quiere. Hasta acá las Techno Girls, a las que les deseamos, por supuesto, toda la suerte y el éxito en su participación allá en Massachusetts. Pero ahora, como una vez al mes proponemos en Sobre Ciencia, recibimos al monólogo de Bardo Científico, hoy con la presencia de Soledad Machado. En los años 30, el uranio, con sus 92 protones, era el elemento más pesado que existía. Pero había varios grupos de investigadores que querían engordar el núcleo de uranio para convertirlo en elementos nuevos. Esto se hacía con un proceso que se llama fusión nuclear. Y funciona más o menos así. Imaginen una pirámide de naranjas del supermercado. Imaginen que tiran una naranja a la mitad de la pirámide. Todos sabemos que se mueren de ganas, pero yo no me hago responsable por sus experimentos en el súper. Si agarran una naranja y la tiran delicadamente, se suma a la pila. Ahora tenemos una pila de naranjas que pesa una naranja más. Con los átomos se hace lo mismo. Se tiran partículas al núcleo para que se fusionen y así se crean elementos más pesados, o sea, elementos nuevos. Primero crearon un átomo con 93 protones. Como el uranio se llama así por Urano, le pusieron Neptunio por Neptuno. Después vino el plutonio por el perro de Mickey, claramente. Y así siguieron creando elementos. Pero no todo era soplar y hacer elementos. Algunos investigadores, al final del experimento, en vez de encontrarse cosas más pesadas, se encontraban con cosas más livianas. Y no sabían por qué, así que pensaron que le estaban errando en algo. Y acá es donde entra la heroína de nuestra historia, la científica alemana Lise Meitner. Lise tuvo que pelear mucho para que la dejaran investigar solo por ser mujer y por ser judía tuvo que escaparse de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Pero Lise no iba a dejar que una tontería como estar exiliada para que no la maten los nazis le impidiera seguir con su investigación, así que se reunía en secreto con su compañero Otto Hahn y finalmente descubrió lo que estaba pasando. Volvamos a la pirámide de naranjas. Imaginen que tiramos una naranja a la que te criaste, entonces la pirámide se rompe y de ahí salen volando gajos, semillas, pedazos de cáscara y una naranja al grito de «¡Esto no es mi pulpa!». Eso era lo que estaba pasando con el uranio. En ciertas condiciones, en lugar de darse la fusión nuclear, se da el proceso contrario. En lugar de terminar con un átomo más pesado, el uranio se parte en dos átomos más livianos, liberando otras partículas muy chiquitas y mucha energía. Eso se llama fisión nuclear. Otto Hahn publicó sobre la fisión nuclear sin el nombre de Lise para no levantar la perdiz con los nazis y se ganó un premio Nobel. Lise nunca consiguió un Nobel, pero recibió otros premios y quedó inmortalizada para siempre en la tabla periódica. Es la única mujer real en tener un elemento para ella sola. El elemento 109, meitnerio, se llama así en honor a la física que nunca perdió su humanidad. Muchas gracias, Soledad. En nombre de Bardo. Y bueno, nos vemos el mes que viene con el monólogo que toque. Exactamente. Muy bien. Pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos. Presenta FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública.
Daniela Hirschfeld, bienvenida a la edición de Sobre Ciencia. ¿Cómo estás? Bien, buenas Cumplimos noches. la profecía. El Nos programa vemos pasado en el futuro. ¿no? Dijimos nos vemos en el futuro. Exacto, eso sería en el futuro. Ahí Si está. ven el programa repetido, es mejor todavía. Bueno, hacía falta mucha energía para llegar hasta Sí, acá. sí, sí. Y por eso vamos a hablar de unas bebidas que se llaman energizantes, pero que en realidad que son cada vez más consumidas en los últimos años, pero en realidad vamos a hablar de la preocupación que están generando estas bebidas por el consumo que se está haciendo, que como todo, cuando es excesivo, siempre tiene una contraparte. Entonces, ¿por qué vamos a hablar específicamente de estas bebidas y no otras que seguramente tienen otras dificultades también asociadas al consumo excesivo? Porque la encuesta nacional de drogas realizada en el periodo 2018-21, que es la más reciente, mostró que es la sustancia que más creció entre adolescentes. El consumo de esta sustancia fue la que más creció en adolescentes. Vamos a ver la primera placa con las cifras que maneja esta encuesta. Pasó, por ejemplo, en el 2018 de 39% de los adolescentes que consumían esta sustancia, esta bebida, a 54% en el 21. O sea, en 3 años casi que duplicó este consumo. Después, por ejemplo, 72% de los adolescentes también la consumieron alguna vez. O sea, 72%. Es una cifra muy alta. Muy alta. A ver, 3/4 partes. De los adolescentes. Y 54% entre los menores incluso de 14 años. O sea, menores de 14 años, la mitad ya consumieron estas bebidas que de por sí son energizantes para un... Porque aparte se desconoce bastante, ¿no? Hay otras sustancias mucho más estudiadas, aún las que no son de venta libre. Y de esto realmente se sabe bastante poco. Exacto, y estas cifras revelan el alto consumo. Y la última de la encuesta es que 80% de los que la consumieron, todo entre adolescentes, lo consumió asociado con alcohol. Estas bebidas además son, bueno, ahora vamos a ver la siguiente placa, estas bebidas tienen un alto contenido de azúcar, entonces consumidas con alcohol se pierde la noción de la cantidad de alcohol que estamos tomando y entonces genera, por ejemplo, dice ahí una lata tiene el consumo recomendado es 25% y una lata en la próxima placa tiene el doble, o sea que es... O sea que deberías tomar media lata en un día para estar en el tope del consumo total diario. del consumo diario. Y después, en la siguiente placa, vamos a ver también que otro de los elementos es que tiene alto contenido de cafeína. Una lata equivale a 3 tazas de café, ¿no? Entonces imagínense esto en un adolescente. El doble de azúcar, 3 tazas de café todas juntas, alcohol en muchos de los casos, es un cóctel muy peligroso. Es un cóctel que preocupa y por eso vamos a hablar en este informe con Gastón Ares, que es responsable del Núcleo Interdisciplinario Alimentación y Bienestar e investigador de la Facultad de Medicina, que justamente estudia el comportamiento en el consumo de estas sustancias. Eso es lo que vamos a ver en esta primera parte del informe. Las bebidas energizantes en realidad han salido y sobre todo las estrategias de marketing de las empresas las han posicionado como bebidas muy similares a los refrescos o bebidas muy similares incluso a estas bebidas también deportivas, ¿no? O sea, son como parte de la misma familia y eso ha contribuido también a esta apariencia inofensiva que tienen estas bebidas. En particular, lo que preocupa de estas bebidas es, por un lado, el alto contenido de cafeína, que son dosis muy grandes, mayores a los de un café que normalmente tomamos, y además los contenidos de azúcar, que también son muy elevados. No hay en la evidencia un límite que vos digas, está perfecto, esto es exceso de cafeína, como tenemos actualmente, ¿no? Para estos símbolos que nos marcan exceso de grasa, exceso de azúcar. O sea, no hay un criterio muy definido, pero se considera que en una única ingesta son contenidos elevados si los comparamos con un café, por ejemplo. Estas bebidas energizantes vienen generando preocupación no solo en Uruguay, sino a nivel mundial, principalmente por la rapidez con las que vienen aumentando su consumo, ¿sí? Son bebidas que se están consumiendo a edades muy tempranas. En Uruguay los datos de la Encuesta Nacional de Drogas nos muestran que son las bebidas o el tipo de sustancia, digamos, estimulante que se consume antes, se consume de forma muy temprana, son el tipo de sustancia que más aumentó entre las 2 últimas encuestas.
Entonces eso genera preocupación. Hay evidencia, de vuelta, es evidencia emergente sobre cuáles son los efectos que pueden tener en la salud, pero se habla de problemas comportamentales, déficit de atención, en algunos casos taquicardia, problemas para dormir. Y también lo otro que genera preocupación es que suman, digamos, al consumo de azúcar, que ya viene siendo muy elevado en la población infantil y adolescente. Y otro de los motivos de preocupación asociado al consumo de estas bebidas energizantes tiene que ver con la forma de consumo, ¿sí? O sea, es muy común que estas bebidas se consuman junto con alcohol, y lo que la evidencia muestra es que digamos, disminuye los efectos, digamos, depresivos del alcohol, ¿no? Entonces, en realidad no te das cuenta cuánto alcohol tomaste porque tenés simultáneamente alcohol y la estimulación de la cafeína en el cuerpo, y por eso podrían asociarse a una ingesta mayor de alcohol, y ese es otro de los motivos de preocupación. Está difícil, Daniela, de encontrar el lado positivo de todo esto, ¿no? Claro, como decía Gastón Ares, investigador de Facultad de Química, esta combinación de alcohol, cafeína, azúcar es preocupante, sobre todo porque afecta y porque es muy consumida en la población más joven. Entonces, bueno, lo que se preguntan ellos es cómo desestimular este consumo, ¿no? ¿Cómo son las estrategias para desestimular ese consumo? Esa fue la pregunta que se plantearon en este grupo de estudio para comprender por qué entonces los niños, en este caso los chicos, los adolescentes, consumen estas bebidas y encontrar estrategias que puedan hacer frente a eso. Eso es lo que nos cuenta en esta segunda parte del informe en qué consistió este trabajo. Muy bien. Una de las estrategias que se está implementando a nivel internacional y en particular en la región de América Latina tiene que ver con incorporar advertencias de cafeína en bebidas que contengan esta sustancia. Eso se aplica a los refrescos, por ejemplo, pero también a las bebidas energizantes. Estoy considerando que desde el núcleo interdisciplinario Alimentación y Bienestar venimos trabajando hace muchísimos años en entender cómo la población uruguaya responde a las advertencias, estas advertencias nutricionales que tenemos actualmente de exceso de grasa saturada, azúcar y sodio. A uno de los estudiantes se le ocurrió la idea de, bueno, probar efectivamente cómo podrían funcionar advertencias octogonales, o sea, octógonos, que en lugar de decir exceso de cafeína dijeran contiene cafeína. Para eso lo que hicimos fue, bueno, pensar un experimento que consiste en lo que se llama una tarea de elección. Básicamente a las personas se les presentan pares de estímulos, en este caso lata, que difieren en una serie de características. En este experimento lo que hicimos fue variar la marca, usando una marca que se asociara con energía, ¿no? Esto boom, que tiene además un rayo, y otra marca que no tiene ese tipo de asociaciones, 3D, marcas ficticias para evitar las experiencias previas. Luego consideramos la advertencia de cafeína, contiene cafeína, y la advertencia de azúcar. Lo que nosotros vimos en el experimento es algunas cosas esperábamos y otras no tanto. La advertencia de azúcar desestimuló la elección, la marca asociada con energía motivó la elección y la advertencia de cafeína, en lugar de desestimular la elección, la estimuló. O sea que en realidad tuvo de cierta forma el efecto contrario. Una de las cosas que se ve es que solamente mencionar contiene cafeína en realidad no sería eficiente, principalmente porque no es una sustancia que tenga riesgo percibido. Y no asociamos que consumir estas bebidas puede tener un efecto negativo en la salud, ¿no? Que si pensamos en implementar advertencias, tienen que ser advertencias que nos generen, digamos, asociaciones con cuáles pueden ser en particular los efectos negativos de la cafeína, ¿no? Es como que estamos algunos pasos atrás comparado con el azúcar, con la sal, ¿no? Donde tenemos muy interiorizados cuáles son sus efectos negativos. Acá necesitamos ese trabajo de generar conciencia sobre potenciales efectos negativos del consumo de esta sustancia antes de que estas advertencias efectivamente funcionen. Si
pensamos en estrategias alternativas que podrían desmotivar el consumo de bebidas energizantes, podemos también hacer como un paralelismo con alimentos o con otras sustancias, al estilo, ¿no?, el tabaco, donde la regulación de todo lo que son las estrategias de publicidad y las estrategias de marketing de las empresas aparece como central. Cuando esa publicidad, digamos, llega a niños, niñas y adolescentes. Muchos países están avanzando en tratar de minimizar la exposición de esta población a las estrategias de marketing de este tipo de productos. Uruguay, digamos, esa sería una vía por la que podríamos avanzar. Hoy vamos a hablar de libros. Vieron que arrancamos el programa hablando de un fósil de 100 y tantos de millones de años encontrado en Tacuarembó. Bueno, antes de entrar a hablar del celacanto, vamos a hablar de fósiles en general, fósiles de Uruguay, pero en general. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a recibir en estudios, mientras voy mostrando, a los autores de este libro, en texto y en ilustración, Dinosaurios y otra fauna fósil de Uruguay. Y no voy a seguir hablando yo porque no vale la pena, prefiero que hablen ellos. Leo Lagos, Edu Ganga, bienvenidos a Sobre Ciencia. Gracias por estar acá. Por un lado te dirán, o les dirán, otro libro de dinosaurio. Y por otro lado, nunca había visto un libro donde todos los fósiles de Uruguay estuvieran representados. A ver, ¿cuál es la historia? Bueno, un poco la historia, a mí me encantaron siempre los dinosaurios, la naturaleza y todo eso, pero yo voy para atrás, al pasado, y me encuentro a mí mismo, niño, leyendo libros que hablaban de fósiles de Europa, ¿no? Pero eran libros españoles. Y yo de chiquito me había hecho la idea, infantil obviamente, no crecí demasiado, pero que los fósiles eran algo que estaba en Europa, que en Uruguay, qué lástima que había nacido en Uruguay, que en Uruguay no había fósiles. Claro. Porque yo había pasado por toda la escuela y nunca la maestra me había hablado de ningún fósil. Pasé con mi familia, pero se ve que nunca entré al Museo Nacional de Historia Natural, ni a ninguno de los museos que hay en Colonia, ni a ningún lado. Y yo tenía esa idea, ¿no? Y a medida que fui creciendo, la vida me fue cacheteando de diversas maneras, por ejemplo en este canal, en un lugar de ellos, y me fue acercando de nuevo a la ciencia hasta que, gracias al programa Superhéroes de la Física que hicimos con Ernesto Blanco, empezamos a tener un contacto habitual con Andrés Rinderknecht, que era el paleontólogo del Museo Nacional de Historia Natural. Y ahí recuerdo con claridad el momento en que mi fascinación por la paleontología nació, porque él me dijo, imagínate, hace 13.000 años, los pobladores de este territorio, si hubiera pasado caminando por atrás una especie de elefante, ni siquiera hubieran torcido la cabeza porque estaban acostumbrados a ver. Yo en ese momento no sabía que el elefante era el mastodonte Notiomaston platensis, no sabía nada de eso, pero lo que sí sabía es que si una maestra me hubiera dicho eso, yo no me hubiera tenido que sacar de la clase porque me hubiera excitado tanto de empezar la escena. Claro. Y bueno, es eso, contar el patrimonio fósil de Uruguay es incentivar a la curiosidad por el mundo natural pasado, y interesarse por el mundo natural pasado es interesarse por la diversidad del presente y los daños que le estamos ocasionando comprometiendo la diversidad futura. Entonces, esa es un poco la historia. Es el libro que me hubiera gustado leer cuando yo era niño. ¿Y te hubiera gustado con los dibujos de Edu? Bueno, compromiso. Los dibujos de Edu son la razón de por qué el libro es un objeto bello y atractivo. Edu, si hay algún molde en todo esto, no se parece a lo que dibujaste. Si hay algo real en lo que referenciarte, son huesos de restos que siempre son incompletos, forzosamente. ¿Cuál es el ejercicio de un ilustrador para ir a algo que no existe, pero que tiene que ser fiel a la realidad? Mucha observación de otras referencias, de otros artistas que ya estuvieron trabajando o haciendo algo similar. La comparación con animales cercanos que conocemos para poder observar y comparar. Y sobre todo, de mi parte, mucha consulta, mucha pregunta. Cada vez que me viene una duda del color, de la textura, de un detalle, de un gesto, siempre, bueno, mi contacto con Leo en este caso y directamente a los paleontólogos, ¿no? Y a los paleontólogos para poder sacarnos esas, no sé,
dudas o lo que podamos llegar a acercarnos. Eso está bueno. Y mientras hablamos voy a buscar, porque ustedes hicieron, está todo ilustrado, creo que no hay una sola foto en el libro, es toda ilustración de punta a punta. Sí. Y hay una galería de, vos las nombraste, paleontólogas y paleontólogos de Uruguay, que la voy a encontrar mientras hablamos, y que no solamente preguntarle a Leo, o sea, son todos muy accesibles, ¿no? Gente macanuda, eso está bueno también. Sí, está buenísimo. Y es fácil, en mi caso, facilita muchísimo el trabajo. Sí, sí, tal cual. Es que el libro, más que hablar de los fósiles o de los animales, que habla obviamente de todo eso, también es contar la historia que hay detrás, la historia científica, la historia de investigación, porque sin un paleontólogo, sin una paleontóloga, un fósil es un pedazo de hueso que fue sustituyendo materiales por minerales y es una piedra, no nos dice nada. Para llegar a fascinarnos con lo que pudo haber sido ese bicho, precisamos investigación, precisamos conocimiento y precisamos curiosidad. Hay que contar una historia. Hay que contar una historia y es una labor detectivesca, por eso los paleodetectives. Esto sale de ese programa que habíamos hecho sobre paleontología en Uruguay, que era Paleodetectives. Los paleontólogos y las paleontólogas quieren traer a la vida esos animales que ya no están, y Edu también lo hace con la imagen, ¿no? Pero hay que contar eso, que sin gente que investiga, un fósil es casi una piedrita. Sí. Y eso también es una alegoría de lo que significa la ciencia para otro montón de cosas en la vida. ¿Qué trajiste? Porque trajiste unos fósiles, además. Sí, estas son cosas que a partir de que uno se empieza a interesar, empieza a descubrir cosas. Y estos son fósiles que aparecen en todas las playas. No sé si todas, pero la gran mayoría de las playas del Uruguay, por ejemplo, la costa de Rocha, son muy habituales. Yo debo haber pisado 500.000 veces una de estas cositas y no me hubiera imaginado que es un fragmento de hueso de un animal de la megafauna. Probablemente es muy difícil determinar, cuando es tan pequeño es muy difícil saberlo. Pero esto para una persona, para el niño que yo fui o para una niña que quiere ir a la playa, es una prueba de muchísimas cosas. Primero, que hubo otros bichos que estuvieron antes que nosotros. Tal vez algún día nosotros terminemos siendo esto. Es una prueba de que la teoría de la evolución está sustentada en evidencia, que uno puede... Para el que tenga duda de que Darwin estaba en lo acertado, este animal ya no existe, se extinguió. Pero a la vez es esa conexión con el mundo que nos rodea y es una invitación a curiosear, a mirar de otra forma lo que tenés alrededor. Antes de preguntar una cosa, Edu, voy a seguir con algo que dijiste al arranque. Está lleno de museos el interior de Uruguay. Muchos son chiquitos y uno tiende a pasar de largo. Y en cada uno de ellos hay por lo menos una o dos piezas que están buenísimas. Digo, hace poco estuve en el Museo de Geociencia de Tacuarembó. Y es alucinante, es alucinante. O sea, merecería mucho más espacio, pero es alucinante. Ahora, lo que te quería preguntar, vos, Edu, además de un montón de cosas que has hecho por fuera de este tipo de ilustraciones, sos ilustradores gigantes. Es decir, que también tenés como una inclinación para ilustrar para públicos amplios, no solo, ni solo para niños, ni solo para adultos. ¿Hay que tener una mirada especial? Bueno, sí, hay que tener múltiples miradas, múltiples acercamientos a cosas. Sí. Esto para mí también no es mi costado, mi descubrimiento, mi acercamiento en esto que contaba la historia de Leo, surgió gracias a Gigantes. Bueno, previo a un curso que hice con el Instituto Nacional de Artes Visuales y el Museo de Historia Natural, que juntó personas que venían del arte con personas que venían de la ciencia, y ese fue como mi primer acercamiento, pero no era algo que hacía antes, hago de todo, diferentes tipos de temáticas. Y bueno, a mí en realidad me divierte mucho esto de tener diferentes miradas, diferentes abordajes, porque está como parte de lo que me motiva también, ir cambiando. El otro día vi el libro en la bioferia de Villa Dolores, estaba en un stand, pero está en todas las librerías, se consigue en cualquier lado, ¿no? Como en cualquier libro. Sí, está en todas las librerías. Y hay una cosa, Gustavo, que me gustaría remarcar. Porque por lo general los paleontólogos, como vos decís, y las paleontólogas son personas muy accesibles, que les gusta hablar de su trabajo, pero también a veces queda feo que uno mismo se saque cartel de lo que uno mismo hace, ¿no? Yo sería la última persona a decir que este es el mejor libro de dinosaurios que ha existido jamás, quedaría como un pedante horrible. Pero lo que yo quería destacar, y ya que vas a tener a Pablo Toriño hoy más adelante en el programa, es que este libro es posible, yo creo, estoy convencido, porque estamos viviendo un momento que para mí es el auge de la paleontología nacional. Ellos no lo van a decir nunca, porque siempre en la ciencia uno adora y reverencia a los maestros que estuvieron antes. Pero la explosión de la ciencia que hubo en nuestro país después de cuando terminó la dictadura, PEDESIVA, Facultad de Ciencias, toda la ANI, todo un montón de cosas, eso hace que hoy tengamos un conocimiento de muchas cosas de la fauna fósil que creció para mí exponencialmente.
sin ir más lejos, las 4 géneros y especies de dinosaurios que conocemos, que vivieron en Uruguay, el Torvosaurus, Ceratosaurus, el Artitán y el Abelisáurido, se nombraron de 2020 hasta ahora, en los últimos 4 años. Las primeras 4 especies y géneros de dinosaurios, y a eso hay que sumarle pterodáctilos, mamíferos. O sea, estamos viendo en vivo y en directo, yo creo, el momento de oro de la paleontología uruguaya. Es difícil que un paleontólogo te lo diga porque va a quedar como un pedante. No. ¿Sabes cuándo se lo vamos a hacer decir? Cuando se inaugure el Museo del Sitio de las Huellas en Tacuarembó, donde están las huellas de dinosaurio, con creo una cosa única para Uruguay, un museo de sitio, donde la gente va a poder ver a los científicos trabajando y conocer, y que va a haber turismo, gente que va a poder generar dinero, riqueza, actividad en un departamento. Digo, creo que ese puede ser un buen broche de oro para eso que dijiste, que suscribo de lado a lado. ¿Va a haber tomo 2 de esto? Sí, estamos generando material, por lo pronto. A ver, ayúdame, él lo que está haciendo es entusiasmar a los paleontólogos para que sigan laburando y generen material para el tomo 2. Y ya en realidad, como esto se acompaña con gigantes también, hay material ya desarrollado en gigantes que... Sí, ya hay material para un tomo 2. Y lo bueno que es, yo siempre también bromeo, me acuerdo de una nota que hicimos, no me acuerdo si fue con Pablo Toriño o con qué bicho y con qué paleontólogo, que hay un chiste que le encantaba decir a Eduardo D'Angelo, ¿no? Es que hay de nuevo viejo. Claro. Perfecto. Perdón, pero el chiste es que entraba una persona a una casa de antigüedades, ¿no? Y la paleontología es eso, es siempre, a pesar de que el pasado es finito, empieza y termina, es infinito lo que podemos preguntarle y lo que podemos ir sabiendo. Todos los días aparece algo nuevo, no todos los días, pero la posibilidad está. Entonces, va a haber muchos más tomos si la gente nos acompaña, si la editorial nos acompaña, pero lo que es seguro es que va a haber muchos más descubrimientos. Sobre todo por esto que te decía, de que hay una explosión de la paleontología y yo creo que tenemos un grupo de paleontólogos que no precisan que yo los ande entusiasmando. Ellos se entusiasman solos y son muy prolíficos. Y muy pacientes. Leo Lagos, Eduardo Ganga, muchas gracias por venir a Sobre Ciencia, a presentar el libro y nada, nos seguimos viendo. Gracias. Hasta la próxima. Nueva pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos, como quedó dicho, Pablo Toriño, y vamos a hablar del celacanto y el modelo 3D. Hagamos un trato por la educación pública. Ya lo vieron en el arranque de nuestro programa de hoy, nuestro invitado en este tramo ya supo ser parte de una de las primeras ediciones de Sobre Ciencia en televisión y de otras tantas cuando Sobre Ciencia era un programa de radio. Pero en aquel momento Pablo Toriño, del Instituto de Ciencias Geológicas, del Departamento de Paleontología de Facultad de Ciencias, nos anticipaba a partir de este trabajo en lo que es el fósil del celacanto, o uno de los fósiles del celacanto que apareció en Tacuarembó, venía una misión muy ambiciosa, la primera reconstrucción 3D digital de un cráneo de celacanto. Y acá lo viniste a presentar. Pablo, bienvenido a Sobre Ciencia nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes por el interés por estos temas. Y acá estamos, creo que 3 años después, podría decir, más o menos. Sí, es que fue a principios del 2021 esa conversación y está bueno haber rescatado eso, ¿no? De decir, bueno, cómo continúa la ciencia, que es muy... Más en lo de ustedes y en lo tuyo, ¿no? Que es muy artesanal, muy de a poquito, con enorme paciencia. Claro, es como que una investigación la gente podría pensar que es algo que empieza y termina y ya está. Y en realidad las grandes investigaciones, digo, en este caso esto a su vez forma parte de otros proyectos, van dejando como mojones en el camino. En este caso artículos o contribuciones en libros, en fin, y se van como complementando una a otra. Y esta es una nueva etapa que estamos dando ahora. Pablo, primero algunas definiciones básicas. Sí. Estamos hablando de fósiles que fueron encontrados más o menos en qué época en el departamento de Tacuarembó. Este fósil, que vendría a ser como la cabeza de un pez, de más o menos unos medio metro de largo, la cabeza solamente, es un fósil formado por más de 50 huesos colectados en una barranca cerca de la ciudad de Tacuarembó, cerca de la capital. Y fue colectado a lo largo de varias campañas, y recuerdo bien, entre los años 2013 y 2017. Cada vez que íbamos a ese lugar, unas 2 o 3 veces al año, por lo menos en mi caso en particular, siempre estaba hincado en el mismo lugar. En la foto siempre aparezco en el mismo lugar de la barranca, colectando los huesitos que iban apareciendo,
y esperando después hasta que en la siguiente campaña la erosión hiciera lo suyo y mostrara más huesos, y así sucesivamente. Es un hallazgo que forma parte de una gran fauna, que incluyó dinosaurios también, de unos 150 millones de años de antigüedad, el final del periodo Jurásico. Y estamos hablando de un pez que tiene una particularidad que lo hace prácticamente único, haberse mantenido dentro de la fauna viviente de la Tierra a lo largo de un periodo de 400 millones de años. Exactamente. Los peces celacantos surgieron hace unos 400 millones de años y hoy en día existen solamente con 2 especies en el Océano Índico, pero tienen la particularidad de que primero se conocieron como fósiles, durante 1830, más o menos por esa época. Y después, recién en el siglo XX, en 1938, se descubre el primer celacanto vivo en la costa oriental de África. Y después, en el año 2000, aproximadamente, la segunda especie de celacanto en Indonesia. Es un ejemplar, o sea, es un grupo de peces rarísimos que llamamos fósiles vivientes, entre comillas, por esa particularidad. Aparte, no evolucionaron, o sea, creo, a ver, corregime si me equivoco, cambiaron de tamaño. Eran más grandes, los restos fósiles que tenemos hablan de peces más grandes. Exacto. Pero después, ¿la especie es la misma? Han evolucionado, sí. En realidad la especie actual no es, por ejemplo, exactamente la misma que tenemos en Tacuarembó, ¿verdad? Forman especies e incluso géneros diferentes, e incluso parten de familias diferentes. Los celacantos fueron muy diversos en el pasado, llegaron a tener más de 100 especies que fueron sucediéndose en el tiempo, algunas originándose, otras extinguiéndose, hasta llegar al día de hoy, con la particularidad de que hace 70 millones de años se corta abruptamente el registro fósil de los celacantos, más o menos con la extinción de los dinosaurios. Y de ahí en adelante no tenemos un solo fósil de celacanto. Es como que aparecen de golpe hoy en día en el Océano Índico. Tuvieron 70 millones de años escondidos. Escondidos de los paleontólogos por lo menos, o escondidos de las ciencias. Quizás el día de mañana podamos encontrar fósiles que nos ayuden a llenar ese vacío, pero de momento no. Fueron muy diversos y hoy en día solamente quedan 2 especies, que eso pasa con algunos grupos también, de otros peces. Lo que apareció en Tacuarembó corresponde al Mausonia giga. Exacto. Que define dentro de los celacantos de los más grandes. Dentro de los celacantos es uno de los más grandes. Nuestro ejemplar, según las estimaciones que hacemos, tendría 1,40 m, 1,50 m, que es chico en realidad, porque Mausonia gigas posiblemente llegaba a tener 5 o 6 metros de longitud, según otros hallazgos que se han dado en África y en Brasil, por ejemplo, ¿verdad? Mientras le pido a los compañeros que están en control que empecemos a ver imágenes de lo que son la reconstrucción 3D y los trabajos, quiero detenerme en algo que vos dijiste al pasar. Hablaste de esto forma parte de un trabajo más grande, porque es un trabajo internacional. Exacto. O sea, los celacantos los han ido uniendo a ustedes y esto te ha permitido trabajar con gente de Estados Unidos, con gente de Europa. Estuviste en Indonesia hace un tiempo, el anteaño, si mal no recuerdo, siempre detrás de las pistas de celacanto. Siempre siguiendo las huellas, sí, porque es un grupo que fue muy diverso, estuvo prácticamente vivido en todos los continentes, los celacantos como grupo. Entonces hoy en día tenemos que juntarnos paleontólogos de varios países, de varias regiones del mundo, si queremos lograr entender la evolución del grupo como un todo. Cada uno desde su región, desde su lugar del mundo, puede dar un aporte, pero todos juntos vamos con mucho más fuerza. Sí, en mi caso seguro que me voy a olvidar de alguien, pero hoy en día, a raíz de estas primeras investigaciones que empezamos allá por 2021, como presentábamos en Sobre Ciencias, a raíz de eso surgieron contactos con colegas en Europa a nivel de Italia, España, Inglaterra, Suiza, bueno, colegas en la región de Brasil, Argentina, Indonesia, como decías tú, en 2022, que fue una experiencia muy buena ir allá a conocer el celacanto de Indonesia, ¿no? Claro, el celacanto vivo. El celacanto actual. Claro. No vimos ejemplares vivos porque es muy difícil, viven a más de 100 metros de profundidad, pero sí ejemplares conservados en líquido en la Universidad Samratulangi, que es donde yo estuve. Una experiencia brutal, obviamente. Sin embargo, dentro de todas estas experiencias globales, el Mausonia de Tacuarembó tiene algunas particularidades. Por un lado, es uno de los cráneos más completos, o el más completo que se conoce, que armaste con una paciencia descomunal, y creo que es el primero que tiene una reconstrucción 3D de este tipo, como lo estamos viendo en este momento. Precisamente, una particularidad de los pescados que nos diferencia, de los pescados vulgarmente hablando, de nosotros los mamíferos, por ejemplo, que tenemos un cráneo bien compacto, ¿no? Podemos ver, este es el cráneo. Pero en los peces, en realidad, el cráneo está formado por muchísimas partes móviles, y los huesos están unidos por cartílago. Cuando el animal muere, se descompone y fosiliza, muchas veces eso se desarma completamente y es muy difícil poder entender la anatomía de un cráneo. Por lo menos a mí en lo particular y a otros colegas me llevó más o menos un año poder llegar a entender cómo es la anatomía de estos celacantos, comparando con los vivientes y con otros más. Entonces el desafío es, una vez que uno logra entender en su cabeza cómo es la anatomía tridimensional de este celacanto, cómo la podemos sacar de nuestra cabeza y poder mostrársela a otros colegas y en este caso al público también. Y para eso recurrimos a tomografía computada. Está bien, pero para hacerle la tomografía tuviste que darle una forma. Exacto. Estamos viendo en este momento la parte donde fuiste al hospital de clínicas al tomógrafo, pero tuviste que unir ¿con qué?
Bueno, primero hubo reconstrucciones bidimensionales con fotos para hacer una serie de pruebas, ¿no? Con edición de imágenes, y una vez que teníamos la idea clara de lo que queríamos hacer y ver, ahí el desafío era montar los huesos en la vida real con algún tipo de aglutinante. Terminamos usando gelatina sin sabor, preparada de manera concentrada. Soluciones caseras para problemas complejos, es lo mejor. Los huesos envueltos en nylon film para protegerlos. Ese amasijo de gelatina sin sabor y huesos pesaba más de 10 kilos. Yo me acuerdo el día que lo llevamos al hospital de clínicas. Y así como estaba, entró al tomógrafo. Nos dio la ventaja de que en un solo escaneo ya obtuvimos una primera reconstrucción 3D bastante bien, bastante aproximada, que después sí retocamos un poquito digitalmente y mejoramos con herramientas de imagenología. Y sale, entre otras cosas, que realmente se parece mucho a los celacantos actuales, pero además, ¿qué puertas les abre a ustedes, los investigadores, a partir de esto? Bueno, lo tenemos en 3D, lo tenemos digitalizado, pueden jugar, entre comillas, con esos modelos. ¿Para qué? Bueno, uno a veces está acostumbrado al clásico paper, trabajo de investigación, que aporta algo nuevo y es algo ultra técnico, digamos, ultra específico. Pero en este caso es un tipo de trabajo, como he visto otros en otras áreas, que también tiene su componente didáctico. Es un trabajo educativo, no solo de investigación. Es ayudar a otros colegas a nivel del mundo que no pasen por este proceso de estar un año y medio estudiando cómo es la anatomía de sus celacantos cuando tienen un modelo tridimensional que puede ser de gran ayuda para saber cómo se ubican los huesos, dónde se ubican, e incluso si tengo un hueso suelto, como contaba Leo Lago recién, encuentro un huesito, en este caso pone el celacanto, y quiero saber más o menos qué lugar ocupaba en la cabeza. Bueno, tengo un modelo tridimensional que si bien no está al 100% completo, pero está, digamos, bastante bien completo, puede ser de gran ayuda a facilitar ese trabajo a otros colegas y otros estudiantes de posgrado también. ¿El celacanto de Tacuarembó era de agua dulce? El celacanto de Tacuarembó era de agua dulce. Convivía con otros peces, con tiburones también, con tortugas, con cocodrilos. No sabemos si se lo comía algún dinosaurio carnívoro de los que andaban por allí, de los grandes terópodos, pero formaba parte de esa gran fauna en medio de un desierto que, a pesar de ser un desierto, estaba lleno de vida. ¿Y qué pasó? ¿En qué momento se hizo un pez de agua salada? No lo sabemos, está en ese gap que vos hablabas de los 80 millones de años en que se le pierde la pista. Precisamente. Sí. Hay un enigma con respecto a esta familia de celacantos en particular, que en los últimos años al Mausonia lo estamos empezando a encontrar en otros continentes donde no esperábamos. Siempre se consideraba que era del hemisferio sur, África y América del Sur. Pero de 2021 para acá se lo encuentra en América del Norte, y posiblemente en Europa, en otro trabajo que hicimos con colegas ingleses en el año 2022. Y no entendemos cómo es que estuvo tan disperso cuando nosotros consideramos que es un celacanto de agua dulce. Quizás nos estemos equivocando, nos estamos replanteando la posibilidad de que sea un grupo de peces con la capacidad de adaptarse a grandes cambios de salinidad e incluso de migrar grandes distancias atravesando partes de océanos incluso. O sea, algo que no esperábamos hace unos pocos años atrás. Sí, además hay que pensar que la configuración de los continentes era otra, lo que estaba en América estaba en África porque eran un único continente, pero a su vez esta Norteamérica estaba mucho más lejana. Claro, exacto. Estaba lo que nosotros llamamos en el sur Gondwana, la conjunción de los continentes del hemisferio sur, y en el norte la Eurasia. Muchas veces tenemos la costumbre de decir lo que es de Gondwana es de Gondwana, lo que es de la Eurasia es de Eurasia, pero los animales no respetan esos límites que uno se impone mentalmente y migran, van y vienen de norte a sur o viceversa. Estos peces tienen esa particularidad que posiblemente colonizaron muchísimos ambientes, fueron muy exitosos y por alguna razón al final del Cretácico, cuando se extinguen los dinosaurios, esa gran extinción también se los lleva puestos a casi todos, excepto al celacanto actual, la Timeria, que es como se llama, que de alguna manera logró esconderse en el Océano Índico y permanece allí, en la costa oriental de África y de Indonesia, en peligro de extinción, vale decir también. Es una especie amenazada. Dos especies amenazadas. ¿Qué otras cosas tiene para contar el celacanto? Bueno, ahora esto cierra una primera etapa, esta trilogía de trabajos que realizamos en estos últimos años, y vamos a pasar de lo que es lo descriptivo, lo anatómico, a lo más interpretativo. Ya vamos a entrar en estudios ecológicos de la dentición, estudios con microscopía electrónica, estudios isotópicos probablemente también, para entender el tipo de dieta que podía tener estos peces. Y también usando herramientas de imagenología, de tomografía computada, y comparando con varios huesos de celacanto de distintos tamaños que tenemos de la misma barranca, comparar lo que es la neuroanatomía, poder reconstruir los canales nerviosos que corren por dentro de los huesos y entender cómo se desarrollan a lo largo del crecimiento de estos peces y compararlo con el celacanto actual. Todo para entender lo que llamamos la paleobiología de un organismo, ¿no? La barranca no existe más, ¿no? La barranca tal como la conocimos no existe más prácticamente. Es una barranca donde se explotaba arena para trabajo de obra y en determinado momento cerró la cantera, o sea, todo el límite fosilífero diríamos que en parte desapareció y en parte quedó sepultado,
Pero hay un proyecto de reactivación, es un proyecto estudiantil llevado adelante por Matías Soto, un colega que trabaja con dinosaurios. La idea de poder, con excavadoras, tratar de llegar nuevamente a los niveles fosilíferos y por lo menos recuperar una parte, aunque sea, ¿verdad? Es una riqueza tremenda. Y simplemente antes de despedirte, Pablo, tu otra gran criatura de este tiempo, que es lo mencionamos hace un rato, el Museo del Sitio de las Huellas de Dinosaurio, allí cerca de la ciudad de Tacuarembó, avanza muy firmemente y tendrá seguramente una apertura este año. Una gran criatura colectiva, hay que decir, que involucra a un enorme grupo de profesionales, no solo paleontólogos, museólogos, operadores turísticos, diseñadores gráficos, y me quedo corto también, arquitectos, ni que hablar. Es un proyecto que viene hace largos años, que está dando su fruto, ya está la infraestructura construida, estamos en la etapa de instalación de cartelería, de excavación de las huellas, que estamos yendo una vez al mes a Tacuarembó, y esperamos que para la segunda mitad del año en algún momento podamos comunicarles, a ustedes por supuesto y a todos los medios, la inauguración de ese museo de sitio. Que igual se puede ir, está al lado de una carretera, al lado de la carretera 26, a 15 kilómetros más o menos de la ciudad de Tacuarembó. Está a unos 20-25 kilómetros de Tacuarembó, kilómetro 262-500 sobre la ruta 26. Y sí, la gente lo puede visitar, si bien hoy en día puntualmente todavía no está la cartelería, pero en breve llega, y no todas las huellas están preparadas, sino que vamos paso a paso, como los dinosaurios, preparándolas. Hoy se ven cosas. Exacto. Dentro de poco se va a ver todo Mucho más. como ustedes lo pensaron y lo previeron. Pablo, el presente de Ística Obsequios para los invitados de Sobre Ciencia. Bueno, muchísimas gracias. El agradecimiento, como siempre. Y nada, nos veremos en Tacuarembó o acá en cualquier momento, porque creo que tiene razón lo que dijo Leo Lagos más temprano. Hay un momento muy lindo de la paleontología en Uruguay, tal vez el mejor desde que se desarrolla la disciplina, y hay que disfrutarlo. Hay muchísimos colegas trabajando, hay una nueva generación, yo ya soy casi veterano en realidad, pero hay gurises que vienen detrás, gente trabajando con todo tipo de fósiles, y bueno, la realidad es que somos mucho más paleontólogos que hace 20 años atrás, y eso se refleja también en esa explosión de bibliografía. Así que nos vemos en Tacuarembó. Exactamente. Pablo Toriño, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Cerramos Sobre Ciencia por hoy, los esperamos aquí en TV Ciudad, como siempre, la semana que viene.